Hola a todos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Ben, su anfitrión. Hoy tenemos un episodio que puede parecer serio a primera vista, pero que en realidad es uno de los más útiles y más humanos que hemos grabado. Mónica, bienvenida al programa. Hola Ben, hola a toda la comunidad. Estoy contenta de estar aquí porque el tema de hoy es algo que todos vivimos, pero muchos no saben cómo expresar en español: los problemas. Y saber hablar de los problemas, de los propios y de los demás, es fundamental para conectar de verdad con las personas. Fundamental significa básico, esencial, de primera necesidad. Exactamente. Hablar de problemas en español no es solo útil para quejarse. Quejarse significa expresar descontento, decir que algo te molesta o te hace sufrir. Es útil para pedir ayuda, para apoyar a otros, para buscar soluciones y para conectar emocionalmente. Hoy aprenderemos vocabulario, frases clave y también hablaremos de cómo la cultura hispanohablante enfrenta los problemas. Y prometo que no va a ser un episodio deprimente. Los problemas son parte de la vida, y hablar de ellos en español puede ser incluso liberador. Liberador significa que te libera, que te quita un peso de encima, que te hace sentir más ligero emocionalmente. Liberador. Me gusta esa perspectiva. Vamos a convertir el tema de los problemas en una herramienta de aprendizaje y de conexión. Empecemos. Empecemos con el vocabulario. La palabra central es el problema, que es masculino en español aunque termine en a. Esto confunde a muchos principiantes que dicen la problema, pero es el problema. Y su plural es los problemas. Ya lo saben, masculino siempre. Un falso femenino clásico, y palabras relacionadas que usamos mucho. El inconveniente, que es un problema menor, una dificultad pequeña. Tuve un inconveniente y llegué tarde. El obstáculo es algo que bloquea tu camino hacia un objetivo. Obstáculo viene del latín y significa literalmente algo que está en tu camino. El contratiempo es un problema inesperado que altera tus planes. Contratiempo literalmente significa algo que va contra el tiempo, que te desorganiza. Y el lío. Lío es una palabra muy coloquial y muy española que significa problema complicado, situación enredada. ¡Qué lío! Es una exclamación muy común cuando algo se complica de forma inesperada. Armarse un lío significa meterse en una situación complicada y hacerse un lío significa confundirse, perder el hilo de algo. Armarse un lío es una expresión que tuve que aprender muy rápido cuando llegué a España, porque me armé varios líos bastante épicos al principio. Y también está el apuro, que en muchos países latinoamericanos significa una situación de urgencia o dificultad. Estoy en un apuro equivale a I'm in a bind en inglés. Curioso. ¿Y cómo expresamos la gravedad del problema? ¿Hay vocabulario para distinguir entre un problema pequeño y uno grande? Sí, para problemas pequeños usamos un problemita, con el diminutivo hito, que ya conocemos, un tropiezo, que es un pequeño traspiés, un percance, que es un accidente menor e inesperado. Para problemas medianos, una dificultad, un problema serio. Y para los grandes, una crisis, un grave problema, una situación crítica o el muy expresivo estar en una situación complicada. Y el verbo que más usamos con problemas. Tener un problema es el más básico. Enfrentar un problema o enfrentarse a un problema significa confrontarlo, hacerle frente. Resolver un problema es encontrar la solución. Superar un problema es dejarlo atrás, salir victorioso de él. Y ignorar un problema, que desgraciadamente también es algo que hacemos. Ignorar el problema. A veces la estrategia más usada, aunque no sea la más recomendable. Y también el muy humano, darle largas a un problema, que significa posponerlo, no enfrentarlo ahora, y esperar que se resuelva solo. Todos lo hacemos alguna vez. Ahora vamos a las frases, porque una cosa es tener vocabulario y otra saber cómo usarlo en conversaciones reales. Mónica, ¿cómo describe a alguien su problema en español de forma natural? Hay muchísimas formas. Para introducir un problema, puedes decir, tengo un problema con,
que es lo más directo. Estoy teniendo dificultades con, que es más formal, o de forma más coloquial. Mira, te cuento, es que es una estructura muy natural para introducir algo complicado en conversación. Es que sirve para explicar una causa o una situación. Es como decir the thing is en inglés. Es que es una de las expresiones más usadas del español coloquial. Es que no puedo ir a la fiesta. Es que tengo un problema con el coche. Es que últimamente estoy muy agobiado. Agobiado significa que estás bajo mucha presión, que te sientes aplastado por responsabilidades o preocupaciones. Y para describir la intensidad del problema, usamos modificadores. Me tiene loco esto, que significa que el problema te está volviendo loco de frustración. Estoy harta de esta situación. Harta o harto significa que ya no aguantas más, que tu paciencia se ha agotado completamente. Agotarse significa vaciarse por completo, no quedar nada. ¿Y cómo le dices a alguien que tiene un problema que lo entiendes, que lo apoyas? Ese es el vocabulario de la empatía y lo más importante en estas situaciones. Lo entiendo perfectamente. Te entiendo. Qué difícil. Qué situación tan complicada. Y uno muy poderoso. Eso debe ser muy duro. Duro aquí no significa físicamente duro como una piedra, sino emocionalmente difícil, que requiere mucha fortaleza para soportarlo. Y para ofrecer ayuda, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Cuéntame, aquí estoy. Aquí estoy es una frase corta pero enormemente poderosa, porque le dice a la otra persona que tienes tiempo, disposición y presencia para escucharla. Disposición significa actitud de estar listo y dispuesto a hacer algo. Y una expresión que me encanta para cuando alguien te está contando un problema muy complicado es «Madre mía». Madre mía es una exclamación española que expresa sorpresa, incredulidad o incluso horror ante algo. No tiene nada que ver con la madre de nadie específicamente, es solo una exclamación emotiva. Se usa constantemente en España. Madre mía, es un clásico. Y en Latinoamérica el equivalente más cercano podría ser Dios mío o ¡ay no! Las exclamaciones varían mucho por región, pero todas cumplen la misma función, mostrar que lo que escuchas te impacta emocionalmente. Mónica, los problemas están bien, pero las soluciones son la parte más importante. ¿Cómo hablamos de soluciones en español? Con mucho vocabulario útil. La solución es la respuesta o el camino para resolver el problema. Encontrar una solución o dar con la solución, donde dar con significa encontrar algo después de buscarlo. También salir adelante, que es una expresión preciosa que significa superar las dificultades y seguir avanzando. Adelante es hacia el frente, hacia el futuro. Salir adelante es de mis expresiones favoritas del español. Tiene fuerza, esperanza y determinación en solo 3 palabras. Y para hablar del proceso de buscar soluciones, buscar la manera de, ver qué se puede hacer, darle la vuelta, que significa buscar un enfoque diferente para un problema. Darle la vuelta a algo es verlo desde otro ángulo, encontrar una alternativa. Y expresiones muy usadas cuando finalmente resuelves algo. Por fin, que expresa alivio después de un proceso largo. Al fin, que es similar. Se resolvió, se arregló, donde arreglarse significa solucionarse, quedar bien. Y el muy coloquial, ya está, que en España se usa para decir que algo quedó terminado o solucionado. Ya está. Esa es muy española y muy satisfactoria de decir. Y también salió bien al final. Todo se resolvió. Y el filosófico no hay mal que por bien no venga, que es el refrán español que significa que incluso de las situaciones negativas pueden salir cosas positivas. Refrán es una frase popular con sabiduría condensada. Mónica, cuéntanos una historia personal de un problema que hayas tenido en un contexto hispanohablante. Algo que recuerdes como especialmente complicado o gracioso. Tengo muchas, pero la que más recuerdo fue en mi primer piso compartido en Madrid. El primer mes, la lavadora se estropeó.
Estropearse significa dejar de funcionar, averiarse, romperse. Y yo tuve que llamar al casero para explicar el problema. Casero es la persona que es dueña del piso y te lo alquila. ¿Y cómo fue esa llamada? Un desastre total y cómico al mismo tiempo. Yo no sabía cómo se llamaba la lavadora en español, así que dije, la máquina de lavar la ropa no funciona. El casero me dijo, la lavadora. Y luego intenté describir el problema. Hacía un ruido muy fuerte y no centrifugaba. Centrifugar es el proceso final del lavado, donde la lavadora gira muy rápido para eliminar el agua de la ropa. Amasado. ¿Supiste decir centrifugar en tu primera conversación de problema técnico en español? No, dije, la máquina gira muy fuerte y luego para, y la ropa sigue mojada. El casero tardó un momento, pero entendió, y me dijo algo que me marcó para siempre. Tranquila, que tiene solución. Tranquila es la forma de decirle a una mujer que se calme, que no se preocupe. Y tiene solución significa que el problema se puede resolver. Esas dos palabras me dieron una paz enorme. Tranquila, que tiene solución. Esa frase es un bálsamo. Bálsamo es una crema o sustancia que alivia el dolor, pero también se usa metafóricamente para algo que te calma o te consuela. Y demuestra algo importante sobre la cultura hispanohablante. Hay una tendencia a tranquilizar, a minimizar el drama, a encontrar la salida. Exactamente. Y esa actitud de tranquilo que tiene solución la escucho constantemente en el mundo hispanohablante. No es ingenuidad, es una filosofía de vida. Los problemas existen, pero la mayoría tienen solución, y ponerse muy dramático no acelera esa solución. Es una forma muy sana de enfrentarlos. Hablemos más de esa dimensión cultural. ¿Cómo enfrenta la cultura hispanohablante los problemas en general? ¿Hay algo distintivo que hayas notado, Mónica? Sí, varias cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, la red de apoyo social. Red de apoyo social significa el grupo de personas, familia y amigos en el que te apoyas cuando hay problemas. En la cultura hispanohablante esa red es muy densa y muy activa. Cuando alguien tiene un problema, la familia entera se moviliza. Es muy real. El concepto de que los problemas no son individuales, sino colectivos. Si tú tienes un problema económico, tu familia busca la forma de ayudarte. Si tienes un problema de salud, alguien se queda contigo en el hospital. Hay un sentido de responsabilidad compartida que es muy poderoso. Y la segunda cosa, el humor como mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa es una estrategia psicológica que usamos para protegernos emocionalmente de situaciones difíciles. En la cultura hispanohablante se usa muchísimo el humor para quitar dramatismo a los problemas. Reírse de la situación difícil es una forma de mostrar que la controlas. El humor como escudo. Y de eso tenemos ejemplos perfectos en el idioma mismo. Expresiones como no hay mal que por bien no venga, a mal tiempo, buena cara, que significa mantener una actitud positiva ante las dificultades, y el famoso peor hubiera sido, que se dice para relativizar un problema, para recordar que las cosas podían haber sido aún peores. Peor hubiera sido. Esa la escucho constantemente. Si algo sale mal, pero no tan mal como podría haber sido, siempre alguien dice, peor hubiera sido. Es una filosofía del optimismo relativo que me parece preciosa. No niega que hay un problema, simplemente lo pone en perspectiva. Ronda rápida. Mónica. Respuestas inmediatas. ¿Lista? ¿Lista para todo? ¿La expresión en español que más usas cuando hay un problema? ¡Madre mía! Sale sola, sin pensar, en cualquier situación complicada. ¿La peor forma de reaccionar ante un problema? Ignorarlo y esperar que se resuelva solo. Suena bien en teoría, rara vez funciona en la práctica. ¿Un refrán español sobre los problemas que te guste? No hay mal que por bien no venga. Lo he comprobado tantas veces en mi propia vida que ya lo creo de verdad. ¿Cómo le dices a alguien que su problema tiene solución? Tranquilo que tiene solución. Directa, cálida y verdadera. 3 palabras que cambian el estado de ánimo completamente. Estado de ánimo es como te sientes emocionalmente en un momento dado. Esa frase es la ganadora del episodio.
Simple, poderosa y completamente española. Mónica, llegamos al final. ¿Tienes un mensaje final para todos los oyentes, tanto sobre hablar de problemas en español como sobre los problemas en general? Sí, mi mensaje es doble. Primero, lingüístico. No tengas miedo de hablar de tus problemas en español. El vocabulario que aprendiste hoy te da herramientas para hacerlo. Y cuando lo hagas, la otra persona no va a juzgar tu gramática. Va a escuchar lo que sientes. El español de las emociones sinceras siempre llega. El español de las emociones sinceras siempre llega. Eso es una verdad enorme. Y el mensaje humano. Los problemas son universales. No importa el idioma, no importa la cultura, todos los seres humanos tienen dificultades. Atraviesan momentos complicados. Saber hablar de eso en español no solo mejora tu idioma, sino que te conecta de forma más profunda con las personas. Y recuerden siempre, tranquilo que tiene solución. O, en femenino, tranquila que tiene solución. Casi todo en la vida lo tiene. Y cuando no tiene solución, entonces tampoco tiene sentido preocuparse demasiado. Eso también es filosofía hispanohablante. Filosofía práctica y profunda al mismo tiempo. Mónica, gracias por un episodio tan lleno de vocabulario útil, de humor y de momentos de verdad. Ha sido un placer enorme como siempre. Gracias a ti y a toda la comunidad. Esta semana el reto es: describan un problema que hayan tenido esta semana en español. En los comentarios. Puede ser pequeño o grande. Practiquen el vocabulario de hoy en una situación real de su vida. Los leo todos. Hasta la próxima, con fuerza y con español. Con fuerza y con español. Si este episodio les fue útil, compártanlo. Dejen su reseña, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio de Español sin frenos. Hasta pronto y recuerden, a cada problema, su solución.